Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. La imagen que me Bienvenidos todos y todas a Frente Radiosa. Mi nombre es Jairén Noriega y como todos los viernes estaremos complicando la política porque de eso se trata. Me acompaña en la conducción Emilio Uzcategui. ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos radioescuchas. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, Aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radiosa. Porque la política no es karma, sino democracia, hablamos de frente. La verdadera medida de las medidas económicas. El pasado martes 10 de marzo, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno anunciaba nuevas medidas económicas de ajuste, en reacción a la caída del precio del petróleo y el desplome de los mercados internacionales por la pandemia del coronavirus. Sin aplicar la ya anunciada eliminación o focalización de subsidios a los combustibles o el aumento del IVA, las medidas en cuestión fueron eliminación y fusión de instituciones estatales, reducción salarial a funcionarios públicos, impuestos a vehículos de más de $20,000, entre otras. De tal forma, las medidas de ajuste en esta oportunidad descansan específicamente sobre las espaldas de las clases medias y no de manera directa sobre los sectores populares. Sin embargo, las élites siguen sin arrimar el hombro. Así, el gobierno no avanza sobre las grandes fortunas de las élites y que lo sostienen, pero tampoco, luego de octubre, tiene capacidad de afectar los ingresos de los sectores populares. Por otro lado, el presidente Moreno ha responsabilizado a su antecesor de las políticas de ajuste, incluidas estas medidas. Esta postura oculta que la falta de recursos del Estado para responder a la crisis internacional se explica por las propias decisiones adoptadas por Moreno, con el apoyo de la élite empresarial y el Fondo Monetario Internacional. En efecto, la caída de la economía desde hace 2 años, la fuga de divisas facilitada por el gobierno, etc., explican la debilidad de la capacidad del Estado para responder ante esta crisis. Con esto en mente conversaremos, debatiremos y analizaremos hoy en Frente Radiosa. Sin más preámbulos, damos inicio a Política Radiosa. Política Radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Saludamos a María Belén Proaño, economista, especialista en economía del desarrollo, quien ha trabajado en la extinta Semplades y en la Asamblea Nacional. Saludamos también a Cristian Pino, abogado y especialista en política internacional, y a Franklin Ramírez, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y miembro del Foro de los Comunes. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos panelistas? Quisiéramos abrir el debate, como ustedes ya saben, trataremos las medidas económicas, pero queremos analizar qué alternativas existían más allá de las que se tomaron. Por ejemplo, ¿qué recaudación? Queremos entender bien qué recaudación o qué ahorro se espera obtener con las medidas tomadas y si esto sería suficiente o podemos afirmar que el ajuste se va a agravar. Belén, comencemos, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por compartir este espacio. Yo creo que deberíamos partir también diciendo que las medidas parten de un diagnóstico equivocado y por eso resultan insuficientes. El presidente Moreno durante el enlace e inclusive en todas las declaraciones que ha hecho el ministro de Finanzas, Richard Martínez, nunca ha mencionado la grave presión que está sufriendo el sector externo en este momento. El tema del petróleo no es menor, el tema de la fuga de dinero a través de las importaciones no controladas no es menor, y ninguna de las medidas que está tomando este gobierno van para frenar ese frente. Es decir, las medidas, inclusive las de fusión de instituciones, deberíamos decir que han sido anunciadas otras veces,
Muchos de los anuncios que ha hecho Lenín Moreno no se han concretado, entonces yo no espero que ninguna de esas fusiones realmente se den o eliminaciones, porque en la práctica luego no las pueden hacer y no significan un ahorro significativo para el presupuesto general del Estado. Y por otro lado, solo una cosita más, y por otro lado, al no atender el sector externo, la vulnerabilidad de la economía sigue intacta y los problemas pueden estallar, tal vez no mañana ni en el siguiente mes, pero si seguimos así no creo que alcancemos a terminar el año. Pero entonces, María Belén, ¿cómo explicamos el anuncio de estas medidas? Si, como tú explicas, no van a tener ningún impacto real en la economía. ¿Cuál sería el objetivo político, si se quiere, para el anuncio de estas medidas? O sea, en realidad creo que fue, los dogmas que tiene el ministro de Finanzas le van a impedir tomar una decisión respecto al sector externo. No le veo a él jamás firmando un decreto que diga que vayan a subir los aranceles. Y además creo que el verdadero objetivo de la reforma y lo que deberíamos estar concentrados es en la ley que van a enviar a la Asamblea, porque ahí está el verdadero acuerdo que tienen que cumplir. Para mí esto fue algo así como para contentar, porque ya tienen metido el discurso en la ciudadanía de que los servidores públicos somos vagos e insuficientes, entonces por eso deben acabar con los salarios de los servidores públicos y además con la imagen del Estado obeso al decir que van a reducir instituciones, casi que nadie dice no, eso está mal. Entonces tratan de meternos ese discurso para contentar a cierta parte de la población, pero en realidad el riesgo yo creo que está en el proyecto de ley. Entonces, las declaraciones de Moreno buscan patear por dos frentes. Primero, a afectar a una clase que está mayormente desmovilizada, que son los funcionarios públicos, pero sobre todo le busca ganar tiempo. Ahora, en un escenario en el que Moreno quisiera realmente enfrentar la situación y plantear resolver el tema, ¿qué tipo de medidas deberían tomarse en el campo económico? Bueno, algunos de las medidas que ya se han propuesto y que se han discutido en algunos de los paneles que ha habido sobre estos temas y creo que deberíamos rescatar es, en principio, hay soluciones comerciales que se pueden ajustar, por ejemplo, una salvaguarda de balanza de pagos. Ya revisábamos las estadísticas y en el 2016, cuando estuvimos en un problema similar del sector externo, hicimos una salvaguarda que no solo protegió la producción nacional, sino que le permitió al Estado recaudar algo así como $1.600 millones. Es altísimo, es súper efectivo y está permitido por la OMC frente a circunstancias que asfixian a la economía. Entonces nosotros deberíamos aplicar una medida de este tipo. Y algo que a mí no sé si tenga la viabilidad en la Asamblea, pero que me parece supremamente importante, es retirar la prohibición de que el Banco Central invierta en papeles del Ministerio de Finanzas. Eso es vital, porque eso le permitiría inyectar a la economía directamente recursos, le permitiría pagar a proveedores que están sin ser pagados, le permitiría pagar liquidaciones, sueldos atrasados, y eso va a movilizar la economía. Lo que no se entiende es que si es que despiden gente, si es que no pagan a los proveedores, si es que dejan de darle un salario justo a los servidores públicos, la economía se va a seguir parando, porque los servidores también somos clientes. También compramos y movemos la economía, consumidores. Entonces, creo que esas son las más importantes. Franklin, ¿tú coincides con Belén en el sentido en que hay alternativas al ajuste? Y en ese sentido, ¿cuál sería tu lectura política del anuncio de Lenín Moreno el pasado martes 10 de marzo? O sea, siempre hay alternativas al ajuste, siempre hay alternativas de política económica. Siempre y cuando no seas un gobierno neoliberal. O sea, hay desde los tiempos de Margaret Thatcher se acuñó esa idea fuerte de que no hay alternativas y que la única alternativa es del sacrificio y el sufrimiento de la población entre medidas que son recesivas, que reprimen el consumo, que liquidan al Estado en su capacidad de proteger derechos. Pero esas alternativas provienen de la política. Esas alternativas no deben ser buscadas únicamente en lo que piensa el fondo o en lo que piensan las élites, sino que proviene de la lucha política. Y ahí me parece que hay que poner la lupa respecto a la coyuntura que ha habido el país. Yo diría desde octubre acá, ¿no? El intento más feroz del lanzamiento de la agenda de reforma estructural neoliberal del gobierno se dio en octubre, luego de la firma del acuerdo con el FMI y de todas las reformas que se fueron planteando desde 2018. Ese fue un punto como culmine fundamental. Apostaron durísimo a la continuidad y a la afirmación política de esa agenda y tuvieron un frenazo radical en esa... no sé si radical, un frenazo en esa perspectiva. Desde octubre acá, el gobierno no tuvo capacidad de relegitimar la agenda, de realinear su bloque de gobernabilidad tanto por arriba, es decir, con las élites,
con la derecha, cuanto por abajo. La CONAIE y los sindicatos le dieron gobernabilidad al ajuste, pero luego de octubre, como que todo el mundo por arriba dijeron, yo no estoy con Moreno, se empezó a ir Nebot, se empezó a distanciar Lasso, y por abajo sabemos lo que pasó. También hubo una quiebra de ese bloque de gobernabilidad, que no significa una ruptura total. Esa parálisis política, a mi modo de ver, derivó también en la aceleración, digamos así, en que nunca ha sido tan claro para la sociedad como luego de octubre la incapacidad del gobierno. La incapacidad del gobierno de tomar decisiones, la incapacidad del gobierno de corregir cursos, de rearmar sus bloques políticos. ¿Qué significa? A mí me parece que hay una pregunta clara. O sea, el FMI ha operado como un aliado firme de los gobiernos postpopulistas, postizquierdistas, ¿no? De Macri, de todo, un aliado firme. Mal que mal, unos gobiernos han cumplido la agenda, el acuerdo que establecieron con el fondo. El nuestro no. Nuestro gobierno rápidamente fue incapaz de aterrizar los acuerdos que tuvo con el fondo. ¿Cómo se lee el llamado de atención del fondo ahora, en marzo, en medio de un estado calamitoso de la economía? ¿Cómo se lee? ¿Qué significa eso? Que el gobierno y las élites a las que responden no les interesa ya ni siquiera cumplir con el fondo, que están calculando únicamente una agenda político-electoral, que nunca han tenido un sentido de patria, de nación, y que dejaron, porque en el fondo uno puede decir, el fondo provee de un esquema ideológico y programático a unas élites que solo tienen intereses. Entonces finalmente el fondo incluso dice, estoy harto de estas élites que solo lo que quieren es rentar, medrar del Estado, y aquí les voy a apretar. Y aprieta. Rápida, en medio de eso cae el coronavirus, la cae el precio del petróleo, el gobierno medio que improvisa. El proyecto todavía no se ha enviado a la Asamblea. O sea, hay medidas y no se ha enviado a la Asamblea, tío. O sea, sigue pasando el tiempo, hay problemas de balanza. Nada, en estricto no sentido. ha pasado nada, Claro. no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo leer? A mí me parece que hay una pregunta clave. ¿Y cómo leer políticamente el papel del fondo en su relación con el gobierno, con las élites en un año electoral? Esta me parece que es la clave para entender, después podemos ir debatiendo eso, para entender el ciclo que enfrenta el país, concordando plenamente con Belén sobre esta lectura unidimensional y ortodoxa que tiene el gobierno, yo diría las élites, que es una perspectiva únicamente fiscalista de la economía, que deja por fuera todo el problema de la economía real, de la balanza de pagos y de la necesaria protección de los derechos fundamentales de la sociedad. Cristian, en el plano internacional sabemos o podemos decir que está en agenda del Fondo Monetario Internacional el regreso de los tratados bilaterales de inversión. ¿Qué ajustes o qué alternativas se podían plantear o se van a poder plantear desde el gobierno, ya sea para empujar el regreso de los TBIs o para detenerlo, que parece no ser su voluntad? Gracias, Emilio. Jairén, un saludo a toda la audiencia. Quizás antes de contestar directamente tu pregunta, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones respecto de lo que Franklin está planteando. Evidentemente que el gobierno no tiene la fuerza que tenía antes para poder implementar sus medidas de ajuste neoliberal, pero digamos yo... ¿Antes de octubre te refieres? Sí, antes de octubre. Yo no me tranquilizaría con eso porque claramente el gobierno, digamos... El gobierno nos mintió el día que hizo el anuncio, digamos. Primero porque nos miente porque las reales razones por las cuales plantea las medidas no son necesariamente el coronavirus ni la baja del precio del petróleo, sino debería plantear otro tipo de medidas, unas medidas contracíclicas, diría yo. No sé si estás tú de acuerdo, Belén. Eso por un lado. Y por otro lado nos miente porque las medidas que nos plantea en la cadena no son necesariamente las medidas que efectivamente son las que están buscando. El recorte de $1.400 millones que plantea le dará vida al gobierno o un respiro fiscal. ¿Cuánto tiempo, Belén? ¿Un mes? A lo sumo. Estábamos revisando las cifras fiscales y no le da. Entonces, o sea, tendría que dejar de gastar absolutamente en todo para hacer un recorte de 1.400 millones. Entonces, lo que está detrás realmente son una serie de otras medidas que uno tiene que encontrarlas en la lectura de la carta de intención, en la lectura de los documentos del Fondo Monetario Internacional y en las mismas declaraciones de los funcionarios públicos, del mismo presidente en la mañana en esta reunión que tiene con los periodistas. Ahí plantea claramente
seguir insistiendo en el tema de los subsidios, o de la eliminación de los subsidios, la focalización, y además declara públicamente que esa revisión de los subsidios va a ser a puerta cerrada, no va a ser amplia. El envío de las leyes a las que hace referencia la Belén, leyes de anticorrupción para permitir la incautación de bienes sin autorización judicial, las reformas del Código de Planificación para eliminar la planificación, por ejemplo, o sea, un proceso de planificación, las leyes al Código Monetario que buscan implementar lo que ya falló post-octubre, que es la privatización del directorio del Banco Central, la autonomía del Banco Central, y liberalizar aún más el sistema financiero. Eso es lo que efectivamente está detrás. Y detrás de todo esto, y ahí conecto con tu pregunta, está, digamos, el tema de la privatización. Se ha hablado ya de privatización del Banco del Pacífico, de CNT, de las líneas de transmisión eléctrica. Y entonces ahí, contestando a tu pregunta, ¿por qué es de esta insistencia en los TBIs? Porque estas privatizaciones requieren un seguro a todo evento, que es justamente el arbitraje internacional. Y evidentemente hay otras alternativas a los tratados bilaterales de protección de inversiones, que se puede brindar seguridad jurídica por otras vías, pero lo que realmente se necesita, o lo que realmente lo necesitan los privatizadores, no son medidas de seguridad jurídica ahí en el país, sino un manto de seguridad, un manto de impunidad respecto de sus inversiones en estas temas sensibles que son de prestación de servicios públicos, y que evidentemente aquí no los van a encontrar. Y además con el riesgo de que pueda venir un gobierno nacionalista en el futuro que revierta todas esas privatizaciones. Hasta ahí mi respuesta, gracias. Partiendo de tu hipótesis, Cristian, que tiene que ver con que el anuncio del día martes fue un anuncio vacío, y que en realidad el condumio, si se quiere, del ajuste va a entrar vía Asamblea Nacional. Partiendo de ese supuesto, en un año preelectoral, tomando lo que decía Franklin, ¿ustedes creen que ese ajuste nuevamente, y ya con el antecedente de octubre, va a recurrir nuevamente al brazo armado del Estado para poder implementarse, o si se lo hace vía Asamblea Nacional no es necesario? ¿Cómo leen ese panorama económico, pero que tiene que ver también con lo político, electoral, social? A mí me preocupa más lo que se hace sin que uno realmente se dé cuenta. Por ejemplo, en el mismo marco de todo este proceso de reforma se filtraron algunos documentos del Ministerio de Finanzas en las que el ministro de Finanzas le disponía al Banco Central la incautación de recursos públicos de las empresas públicas, 230 millones de dólares. Entonces, con un gobierno que no dice la verdad, con un gobierno que esconde la verdad y que además ejecuta deliberadamente estos actos ilegales, inconstitucionales, las preocupaciones no tienen que pasar tanto por lo evidente, sino por aquello que efectivamente no sabemos. Esta medida de extraer recursos arbitrariamente de las cuentas de las empresas públicas, el día de mañana puede afectar a las universidades, a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? A gobiernos autónomos descentralizados a los que ya se les debe recursos por devolución de IVA y por transferencia de ciertas competencias. Entonces, digamos, lo que más preocupa es efectivamente lo que no necesariamente nos damos cuenta que está, digamos, permeado o está recubierto por estas lógicas un poco más complejas de las ingenierías jurídicas y administrativas del Estado, y que no necesariamente van a decantar en una movilización. Yo no vi a nadie manifestándose porque les extrajeron 200 millones de dólares de las empresas públicas. Nadie se enteró, de hecho, de eso. Y lo mismo puede pasar con el caso de los tratados bilaterales de protección de inversiones. Está el caso de la reinterpretación del artículo 422. Poca gente está enterada del asunto, y la Corte Constitucional el día de mañana puede tomar una decisión sin que nos hayamos enterado, reinterpretando el artículo 422 y permitiendo el retorno del arbitraje al Ecuador. Estamos en el mundo de las sorpresas. Solo quería acotar una cosa, quizás para complementar la respuesta que puede darnos Belén. La Asamblea Nacional tampoco está en su apogeo de popularidad, por así decirlo. ¿Cómo manejaríamos un escenario en el que se trata de hacer un paquetazo que busca legitimarse en el legislativo, si también carece de esa popularidad necesaria?
En principio, para complementar lo que dijo Cristian, a mí también me preocupa que las cuestiones que van a ir a la Asamblea no son movilizadoras. Es muy difícil que el ciudadano de pie se conecte con la idea de la autonomía del Banco Central y entienda las consecuencias que a futuro puede tener. Y muchas de las reformas que están contenidas en ese proyecto de ley, el que reforma tanto el Código de Planificación como el Código Monetario, son cuestiones que no van a afectar al ciudadano hoy, pero que van a conjugar un escenario que en el futuro probablemente nos va a explotar en la cara a los ciudadanos, pero no los va a movilizar inmediatamente. Entonces es algo que yo no espero que mueva a la gente, pero que puede ser gravísimo y deberíamos partir de eso. ¿Podría solamente, para hacer un pequeño paréntesis, que sí me parece importante resumir? Podemos de esto hacer luego un programa más amplio, pero resumir cómo es que la autonomía del Banco Central, para no dejar en el aire, eso puede impactar, digamos, en la vida cotidiana de las personas cuando es una institución que no la vemos, ¿no? Como en el cotidiano que afecte nuestras vidas. Bueno, además de la autonomía del Banco Central, en las reformas que se hacían al Código Monetario, algo que hay que rescatar es que se blindaba, si quieres, al sector financiero nuevamente. El sector financiero era casi dueño del Banco Central, y si algo pasaba, el Banco Central tenía la prioridad de devolverle el dinero a los bancos, ya no a los... Y ellos no a su vez a los clientes, porque ellos seguramente van a sacar ese dinero y nos dejarán. Entonces, ese era uno de los riesgos. Otro de los riesgos es que el Banco Central puede tener una injerencia importante en la economía. Puede hacer que la economía se dinamice si es que es manejado adecuadamente, y obviamente necesitas de ese brazo ejecutor en la política monetaria, y la presencia del Banco Central es importante ahí. Pero las reformas nuevamente partían de privatizar cosas como la Junta de Política Monetaria, que iba a estar representada por sectores privados, no iba a haber una representación ni siquiera del sector, y inclusive podría haber participación de gente que había trabajado en el sector privado meses atrás. Entonces es imposible que se pueda tomar decisiones en función del país cuando están representados los intereses de las grandes corporaciones. Podríamos decir que la autonomía del Banco Central en la práctica termina cediendo la política monetaria en favor de la banca privada. O sea, termina haciendo regulación, los regulados terminan haciendo las regulaciones, y eso es gravísimo. Franklin. Pero ahí hay una pregunta, ¿por qué no se ha hecho eso hasta ahora? ¿Por qué no se ha hecho eso hasta ahora? Ha tenido mayoría en el legislativo. O sea, si no estoy mal, cometieron una torpeza legislativa de meter esa reforma del Banco Central en el paquete que se presentó en octubre. Pero bueno, eso es una torpeza legislativa. Pero tenían todas las condiciones para hacerlo. Desde el primer día, el programa de Guillermo Lasso, que es el que gobierna ahora el país, pero también el de Nebot y de las élites, han insistido. De hecho, desde el primer día que se aprobó la constituyente, el gran rollo del sector bancario siempre fue la autonomía del Banco Central. Entonces, ellos han tenido absoluto dominio hasta octubre de la dinámica legislativa, de la opinión pública, el apoyo de todas las cámaras de la... y no pueden pasar una reforma que en rigor no es nada compleja técnicamente. O sea, después tiene unas implicaciones políticas y técnicas brutales. Y ahí es que va mi duda, y creo que ese es el punto de discusión, que es discutir a este sujeto político que es un gobierno con lógica, no sé, de los tres chiflados. O sea, que es su incompetencia, es que efectivamente las élites en un punto dado sí le abrazaron por su anticorreísmo radical, abrazaron a Moreno y le apoyaron, pero que después saben que la cercanía de ellos con Moreno va a terminar fagocitándoles, va a terminar quemándoles, va a terminar perjudicándolos de cara a las elecciones. Es el rentismo brutal de las élites, que es el rentismo brutal de las élites. Porque fíjate que cuando uno dice, o sea, yo les escucho a ustedes y pienso que las élites nuestras son profundamente, doctrinariamente impecablemente ideológicas y doctrinarias, que realmente son unas élites neoliberales que creen que el Estado debe retirarse, que creen y que no tienen, como históricamente han tenido, una relación instrumental y parasitaria con el Estado para apuntalar sus pequeños intereses, y eso no las hace unas élites en el sentido de conducción económica, de proyecto nacional, de proyectos de desarrollo. O sea, ¿qué ha pasado en estos 2 años con un gobierno absolutamente fuerte en sus bases de poder? Entonces yo tengo la impresión que a ratos como que idealizamos del neoliberalismo de las élites cuando son de un rentismo puro y duro. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que hay cosas que no se han hecho del programa, pero no me cabe la duda que lo van a intentar hacer. Ahora, lo que yo creo es que ya no las necesitan. ¿El programa de quién? El programa del Fondo Monetario.
Ya, Y ese es el Pero programa una de las cosa es el élites. programa del El- fondo el- y otra cosa son las pero, élites es políticas y pero es que a las están élites acá. económicas, a la banca, le interesa el programa del Fondo Monetario, le interesa. Pero si Porque, las porque el élites son programa del Fondo múltiples. Monetario le permite hacer lo que quiere hacer, que es justamente desregularse, es sacar sus recursos de este país y ponerlos en paraísos Los está fiscales. sacando sin esa reforma, eso, ¿no? eso es Los justamente, está sacando, eso es pero justamente lo que yo brutalmente, voy. que ahí hay otro No problema. necesitan cerrar el programa. Ahorita estamos en una circunstancia, en este momento estamos en una circunstancia en lo que hay que hacer es revertir el programa, porque si no se revierte el programa, ya lo decía Belén, calcularon que ¿cuánto tiempo? Un mes de respiro le da al gobierno las medidas que acaba de adoptar. Pero ahí no estás contando lo que ellos dicen, que va a venir la plata de un fondo emergente del Fondo Monetario. 450 millones de ¿Estás dólares. contando eso o no? O sea, son 200 millones. Las necesidades de financiamiento del país ahorita están muy por encima de los 200 millones. Difícilmente, o sea, con 200 millones pagas sueldos y salarios y ya. O sea, ¿De cuánto necesitan tiempo? mucho. ¿Un mes? Necesitas muchísimo más dinero. Para el resto del año. Sí, sí, 500. Se supone que con las cuentas que hicieron, es verdad lo que decía Belén. O sea, tienen que cumplir perfectamente todo lo que anunció el presidente, o sea, todas las fusiones, todo eso, para que Y ya. ahí alcance. Lo cual, No va a en pasar. un gobierno Inoperante. incapaz de traducir su discurso en decisión, aparte de todo lo que nos oculta. Pero en el fondo hay una... Este es el juego que yo no acabo de entender, la verdad. O sea, la verdad. O sea, teniendo todo el poder, ¿por qué no ejecutas? Teniendo todo el poder, ¿por qué no ejecutas? Hay una incompetencia. Mira, yo creo que o ya yo empieza a haber creo un que no lo, yo creo faccionalismo que no de lo élites. necesitan y nos están llevando No lo deliberadamente. necesitan, ¿qué? No necesitan cumplir el programa. Imagínate, sin el programa, el año pasado sacaron 28 mil millones de dólares. 28 mil millones de dólares. Sin el programa. No necesitan el programa. La crisis inducida ya está, a mi modo de ver, no sé si tú estarás de acuerdo, pero a mi modo de ver, la crisis ya está desatada. Si no se toman medidas correctivas que no son las que se adoptan, la crisis va a reventar. Y cuando revientan, y este tipo de crisis revientan, ¿para qué? Para concentrar riqueza. Eso es lo que pasó en el 98. Es decir, el camino está desatado, ellos ya están, yo creo que ya están felices con lo que está pasando. Y en el momento que estalle la crisis, Pero van bueno, a concentrar ahí riqueza. partiríamos de que son élites que no tienen ningún tipo de proyección. Enseguida seguimos conversando del tema, nos vamos a una pausa. Bien abierto. No lo soñé. Se enderezó y brindo a tu suerte. Entre telones. Desde Guambrita me dicen la Benedicta, por lo que soy talentada para todo. Este es mi libro. Soy Prometeo, mago, el mejor mago prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador. El mundo del cine, el teatro y las artes escénicas está Entre Telones, el espacio para compartir con los artistas, directores, productores y con ustedes, el público. Todos los viernes a las 7 de la noche por Pichincha Universal. ¿La economía ecuatoriana sin otras alternativas? ¿Es en serio? ¿En serio? El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador y de la Facultad de Ciencias Económicas presenta ¿qué fue primero? ¿El huevo o la economía? Si los periódicos tienen ediciones especiales, si las películas tienen preestrenos, los programas de radio también tienen lo suyo. 3 universidades, 3 decanos, 3 puntos de vista. Una discusión de alto voltaje. Escúchanos de este lunes 16 desde las 3:30 de la tarde por Pichincha Universal. Hay diablos que no dan pesadillas, pero te despiertan. Ay, qué aburrida que es la radio. Lo mismo y lo mismo por todos lados. Tranquilo, no te asustes. ¿Acaso estás cansado de los típicos programas de radio? Sí. Eso se acabó. En Pichincha Universal, el deporte femenino tiene su propio espacio en tacos, botines y goles. Escúchanos todos los domingos a las 11 horas por 95.3 FM o 94.5 al noroccidente de la provincia de Pichincha. Pichincha Universal. La aguja de tu dial apunta al sur del cielo radio. Música, entrevistas, lanzamientos, estrenos y más. Al sur del cielo radio, un encuentro con el rock nacional.
Escúchanos todos los viernes a partir de las 20 horas por Pichincha Universal 95.3 y 94.5 para el noroccidente de Pichincha. Seguimos con Frente Radiosa. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radiosa. El tema del día de hoy es la verdadera medida de las medidas económicas. Nos acompañan Franklin Ramírez, María Belén Proaño y Cristian Pino. A propósito del debate que estábamos sosteniendo en el bloque pasado, tenía que ver con el lugar que las élites, bueno, la discusión era si existe realmente una agenda neoliberal de las élites de este país, o más bien son élites que carecen de una agenda propia. Y respecto a ese debate, quisiéramos ahondar un poco en, cuando hablamos de las élites de este país y cuando hablamos de los distintos grupos empresariales, ¿cómo podemos diferenciarlos? Y respecto de ello, ¿cómo el gobierno de Lenín Moreno ha favorecido a qué sectores? Porque si bien sabemos que él ha estado gobernando con el bloque de poder, también dentro de las propias élites no es lo mismo trabajar de la mano con los grupos importadores que con los exportadores que con los banqueros. Entonces, un poco que nos ayuden a mirar cómo ese panorama económico se traduce luego en las políticas que el gobierno de Lenín Moreno ha ido implementando desde ya hace 3 años. Cristian. A ver, es una pregunta muy difícil tratar de identificar. Yo, o sea, evidentemente el planteamiento del fondo debe encontrar una élite o un grupo de respaldo interno en el país, pero yo creo que obedece también a grupos interesados en el exterior, digamos. De otra manera, yo no entiendo por qué, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en ciertos casos es tan agresivo como en el caso de Argentina, de Ecuador, pero en otros casos sí pone ciertas restricciones, por ejemplo, a la fuga de capitales, ¿sí? Entonces ahí hay claramente un interés especulativo, un interés financiero que encuentra conexión con una élite ecuatoriana que, a mi modo de ver, también está interesada justamente en extraer recursos de nuestra economía, llevarlos afuera. Digamos, es sintomático esto que yo les decía de los 28.000 millones de dólares que el año pasado salieron del país. Es decir, a nuestra élite financiera no le interesa apostar o invertir el dinero en nuestro país, porque en generar industria nacional. En generar industria, en generar desarrollo, porque el dinero que ellos colocan tiene mayor rentabilidad en otros mercados. Solo para complementar lo que dijo Cristian y tratando de responder tu pregunta, yo creo que Lenín Moreno ha tratado de contentar a todas las élites en distintos tiempos de su gobierno, pero le ha dado a todos. O sea, tenemos a la banca ganando 600 millones de dólares en utilidades mientras la economía se contrae. Totalmente contradictorio. ¿Y cómo explicamos eso? Rápidamente, digamos. El divorcio de la economía real con el sector financiero. Que son negocios diferentes, porque, por ejemplo, ahorita los servidores públicos o la gente está desempleada, no puede pagar sus créditos, pero la banca no está arrimando el hombro. Las deudas siguen en firme con ellos. A ellos siempre les van a tener que pagar. Su negocio está muy separado de cuál sea la situación de la economía. Y por otro lado, tenemos que con la remisión tributaria se perdonaron más de 1.000 millones en deuda, en intereses y recargos a los grupos económicos, porque estos eran grandes empresas. El 98% de los beneficiarios de la remisión tributaria fueron grandes empresas. Y finalmente, actualmente tienes como 1.400 millones de dólares en deudas en firme con el SRI, los 500 mayores deudores. O sea, tienes ahí un capital que deberías de estar tratando solo para ir a cobrar. Solo para cobrar, que no lo estás haciendo. Y eso no es menor. E inclusive, conversando con algunos otros analistas económicos, estas mismas élites, en vez de mejorar su pago al SRI, están nuevamente acumulando deudas, casi como esperando que haya una nueva remisión después. Pero eso puede obedecer a una falta de gestión del SRI o una agenda más premeditada, porque cambios jurídicos sustanciales sobre el tema no ha habido, o es simplemente que no quieren cobrar. O sea, creo que la cuestión de la cobranza es complicada, pero además tú le estás consecuentemente debilitando al servicio de rentas internas. Entonces, además de la voluntad, necesita equipo, necesita gente. Estás desmantelando la institucionalidad que permite eso. Entonces, tú necesitas un equipo que esté con estas demandas trabajando para poder ganar y
eso no lo tienes. Además que tienes también seguramente cooptados los poderes en las fiscalías, en el tema judicial, porque muchas de estas deudas ya escalan a ese tema ya más administrativo, judicial, y seguramente están cooptadas también por ese lado. Franklin, tú nos has manifestado que la disputa, al parecer, por las futuras reformas no va a ser en las calles, sino en el legislativo. En ese escenario, ¿qué coyuntura ves tú, qué tipo de alianzas se podrían forjar para plantear una agenda de ajuste fuerte, después de que vemos que Moreno, si bien ha tejido alianzas con unas élites, se ha peleado y distanciado de otras? ¿Cómo pretende lograr este hipotético ajuste futuro en el legislativo? Sí, antes de ir a eso, solo agregar la reflexión de María Belén, que quizás también los grandes importadores, ¿no?, han sido como un grupo fundamental de acumulación en estos años. Y eso explica en parte todo el problema del sector externo. ¿Y los exportadores tienen un lugar? ¿O más bien no se han visto beneficiados de...? Yo creo que tienen el lugar en los 28.000 millones que sacaron. O sea, los exportadores venden sus productos y dejan el dinero allá. Claro. Entonces digo, bueno, pero eso todavía falta mucho más de investigación para determinar bien cómo se está reconfigurando las élites y los ejes de acumulación en estos 2 años. Pero sí hay mapear la nueva forma de esas hipótesis están claras, ¿no? Va un poco por ahí. Después, para ir a la pregunta, yo tengo la impresión que más o menos hay 2 ciclos en el gobierno. El primero, que tiene que ver con, había un acuerdo claro de las élites económicas respecto a poner fin al régimen de acumulación post-neoliberal que fundó la Revolución Ciudadana, ¿no? Había un acuerdo, este sí que era un acuerdo político, económico. Hay que acabar con el modelo desarrollista post-neoliberal populista. Este era su acuerdo. El papel de sus medidas económicas para acabar con este modelo era estratégico. O sea, había que inducir una crisis para deslegitimar el modelo, para reventar la legitimidad del Estado como coordinador, la redistribución de la riqueza. Bueno, vamos. Efectivamente, el papel de la anticorrupción fue clave ahí, ¿no? Anticorrupción es igual a Estado populista, es igual a distribución, a muchos impuestos, pero al mismo tiempo, de verdad, la economía se empieza a contraer, a reprimir, con lo cual ellos preparan el escenario vía crisis inducida para traer al Fondo Monetario. La Trole 3 era la condición de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, y la presencia del Fondo Monetario ha sido, a mi modo de ver, la forma más estratégica, más programática de finalmente poner fin al modelo desarrollista previo. Eso van logrando, van devastando el Estado, le sacan funciones, le sacan capacidad de regulación, le sacan los recursos que tenía el Estado para intervenir en economía, el manejo del ahorro interno, etcétera, etcétera. O sea, desmontan todos los instrumentos de política pública del Estado desarrollista. El Estado queda en soletas. Una vez que eso queda así, empieza la batalla intraelitaria por determinadas porciones de política pública, independientemente de que aquello genere algún tipo de visión general de la economía, de bienestar, etcétera, etcétera. O sea, ya no estamos en el momento del acuerdo, de la visión de un cierto proyecto histórico, sino en el momento en que las élites sacan a relucir su fase más predatoria en relación al Estado. Eso en parte explica las relaciones sinuosas entre el gobierno y el Fondo Monetario, algo que no es nuevo. Nuestras élites siempre han estado atrás de que las cartas de intención no se han cumplido. Entre el 92 y 96 tenían todo para privatizar. No pudieron privatizar porque se pelearon entre grandes grupos de poder económico, las eléctricas, las telefónicas. En la crisis bancaria del 98 también tuvo que ver problemas de confrontación entre grupos bancarios, y ahora estamos otra vez ante este escenario. Me parece a mí que esta es un poco la hipótesis, que ahorita es más que en la conducción programática del gobierno y de las élites, una aceleración de disputas rentistas, de grandes grupos de interés que al gobierno le tienen atado. El gobierno perdió el control político y legislativo en octubre, le queda 9 meses de gobierno en tiempo electoral. Estos grupos de interés también empiezan a actuar ya no solo en función de sus rentas, sino pensando políticamente cuáles son las alternativas para 2021. Entonces nadie tiene la suficiente fuerza ni la capacidad de producir una coalición política parlamentaria y social
Exacto, ni por arriba ni por abajo. Entonces hay una que se puede imponer, al parecer. Pero habrá que ver. Yo creo que la pregunta para el debate legislativo que se viene es ¿cuáles son los cálculos electorales de las fuerzas políticas con respecto a esa agenda? Esta es la pregunta. Yo no creo que va a primar la lógica de hay que cerrar el hueco fiscal, hay que proteger el sector externo. No lo vemos. Y no lo vemos ni por arriba ni por abajo. No lo vemos. Pachacútec votó hasta luego de octubre, siguió apoyando el efecto de las reformas, el proceso de reformas estructurales. Entonces, ¿cuál es la coalición parlamentaria antineoliberal que va a poder contener estas medidas? ¿El PSC va a volver a votar con la Revolución Ciudadana contra estas medidas? Yo no lo veo, yo no lo descarto. No sé si dan los votos, ahí habrá que ver las pequeñas mayorías en cálculo electoral. Hay que recordar que hoy día había una reunión de la Asamblea Nacional con la ASO de Bancas para ver qué es lo que, o sea, cómo podían arrimar el hombro o cómo podía ver, porque existe la propuesta de que alguna de las medidas de alguna manera solicite una contribución de las utilidades de la banca, que eso sí tendría que ir vía ley, y hay la intención del presidente de la Asamblea de como canalizar estas solicitudes que vienen de la bancada de la Revolución Ciudadana dentro de la Asamblea. ¿Cómo estarán los votos? No sé, pero sí hay que ver un poco de la incoherencia que se va a dar en la Asamblea en el momento en el que se discutan estas reformas, porque hace poco eliminamos el impuesto verde, un impuesto que hasta el último año que se recaudó le daba $120 millones al Estado. Ahorita quieren sacarnos 200 millones por la contribución de los autos, que además es general y que ignora completamente que el que tiene un auto de $20,000 no es el mismo que tiene un auto de 100,000. O el que tiene un auto para trabajar no es lo mismo que el que y es por una única vez, además. Y le piden exactamente la misma contribución, al de 20,000 y al de 100,000. Entonces rompes cualquier criterio de progresividad. Y no le veo yo al Partido Social Cristiano votando a favor de algo que él tan acérrimamente estuvo en contra como es el impuesto verde. A Fabricio Villamar, los creo. Pero lo que habría que ver es, en la práctica, yo veo una intención del presidente de la Asamblea de, si quieres, limpiar un poco la imagen de la Asamblea. Pero en ese sentido no sé qué tan viable va a ser la apertura de los partidos políticos a estas ideas un poco más progresistas, un poco más que exigen la participación o la contribución de estos grandes grupos económicos que se han beneficiado durante estos 3 años de gobierno y que a ellos se les debería también cargar un poco el peso de la crisis. Uno de los principales voceros económicos de la banca, Alberto Costa Burneo, ya salió a decir que la Asamblea está chiflada si pretende que vía ley hacerle contribuir a la banca. Los bancos sabemos por dónde van. Los bancos ya dijeron que no nos preocupemos, que su contribución va a ser dar crédito. Ellos existen para dar crédito. Esa no es la contribución que deben hacer. Ahora, el problema problema de fondo que yo le veo a todo esto es que en la situación económica en la que estamos, de crisis de liquidez fiscal, yo no sé si llegamos a esos, exactamente, a resolver este asunto por vía de reformas que reviertan esta situación para financiar el hueco fiscal y nos dé sostenibilidad. Capaz que ni siquiera llegamos a las elecciones en circunstancias normales, digo. Sí, sí vamos a llegar a la época electoral, pero asumiendo que esto es la normalidad. Exactamente, asumiendo que esto es la normalidad. También se ha puesto en riesgo el financiamiento del mismo CNE para los procesos electorales, ¿no? Sí, o sea, esto es como lo que se conversaba en este mismo programa hace una época, en el sentido de si efectivamente están dadas las condiciones de legitimidad para que la democracia fluya. Entonces también deberíamos preguntarnos si están dadas las condiciones económicas para que efectivamente el sistema económico del Ecuador siga funcionando con ciertos niveles de normalidad y no se deteriore aún más la situación. Para imprimir las papeletas, claro. Sí, bueno, y en ese sentido, digamos, yo sí quisiera volver sobre, por ejemplo, la figura del vicepresidente, que es uno de las personas que se pinta como precandidato electoral, y cómo va a aguantar, digamos, esta figura a llegar a ser candidato cuando hay un gobierno que está tan desprestigiado y que ahora más con estas medidas que se pretende de ajuste, quizá no las que se anunciaron el martes, sino que, como ya ustedes han mencionado, son medidas que se implementarán vía Asamblea Nacional. La pregunta es si el vicepresidente logrará desmarcarse lo suficiente como para poder llegar más o menos limpio, con un poco más de legitimidad de la que ahora tiene, después de que queda todavía un tiempo para implementar medidas, o quizá no se implementen, que es un poco lo que dice Franklin, como que ya no es esa la visión. Pero a mí me parece que es clave retomar lo que tanto Cristian como Belén sugieren de formas distintas. O sea, Belén dice,
con lo que hicieron no llegamos ni a fin de mes. Y Cristian lo que está diciendo es una crisis sistémica colosal está a las puertas. Estamos en ese escenario. O sea, crisis de pagos, esta cosa que el gobierno tuvo que meter mano al presupuesto de las empresas públicas para pagar lo que entiendo que es para pagarlo ahora, ¿no? Contradiciéndose a sí mismo, ¿no? Porque tomar dinero de las empresas públicas es financiamiento interno. Es financiamiento el mismo interno. que es diabólico para Richard Martín. A eso me refiero con eso como y para el Contralor. Una esquizofrenia absoluta, programática, ideológica. La única obsesión era el anticorreísmo y desmontar el Estado. Después de eso no tienen otra idea más que austeridad, que es la que nos está llevando a esta recesión. Pero es así. O sea, ¿cuál es el papel político de la crisis de ahora? Entonces, esa es la interrogante, porque si estamos en lo cierto, no va a haber cambios de rumbo. O sea, ahí he escuchado a varios, hay que parar revertir la Trole 3, pero por favor, no hay condiciones políticas para hacer eso. Entonces, no hay ninguna voluntad de controlar el sector externo, no hay ninguna voluntad de evitar salida de divisas. La economía global está represada, eso significa que hasta por remesas vamos a empezar a tener más problemas de flujo monetario, no hay liquidez. O sea, en serio que el escenario es colosal, es la debacle en el corto plazo, salvo que es algo que hemos discutido con Pino en las últimas semanas, haya una gran rescate a lo Argentina hace poco del Fondo Monetario que por ser un socio político estratégico el Ecuador, si acaso, Ecuador no es de Argentina, pero si acaso le dé una inyección extra adicional porque sí, por un problema de geopolítica y no porque haya cumplido bien el programa, no porque las élites se hayan vuelto racionales y neoliberales y que piensen bien el desarrollo del país, sino porque literalmente por una movida política y geopolítica de Trump. Si no pasa eso, tenemos una crisis ahí. Entonces, ahí hay dos interrogantes. La una es, esa crisis, porque tal como la enuncian ustedes, como alguien está buscando esa crisis. No pueden ser tan irracionales y orates. Entonces, la pregunta es, ¿la crisis qué es? O sea, ¿qué sería? O sea, lo que pasa es que estamos en un país donde no se puede decir las cosas que yo debería decir al respecto. Pero, digo, la moneda que tenemos puede entrar en crisis. ¿Quién se beneficia con la crisis de la moneda que tenemos en un contexto en que hay una fuga brutal de divisas y de capitales, ¿no? Por ahí va la salida, ¿no? Hace muchos años que hay esa ecuación. Un país como el nuestro, con una capacidad de producción y exportación tan baja, no puede tener al mismo tiempo la economía liberalizada y no tener moneda propia. No puede. O sea, o es lo uno o es lo otro. Quizás estamos llegando ante ese momento. Uno. Y dos, si es que efectivamente la dinámica de la economía es tan cataclísmica, quizás esa crisis tiene un papel brutal en lo que sugiere Cristian, pero yo le doy la vuelta, como cómo eso replantea el escenario político democrático del 2021 en un momento que las élites están con una legitimidad pulverizada. Pero una crisis de ese tipo puede legitimar una salida no democrático-electoral de estas circunstancias. Entonces, quizás es por ahí el juego. Entonces, se requiere mucha información, mucha discusión, y otra vez, o sea, yo insisto en esto, un escenario así, desde la perspectiva de las fuerzas populares, de las grandes mayorías, requiere acercamiento, no hay otro modo, porque las fuerzas populares están demasiado fragmentadas, atomizadas, golpeadas y temerosas, como para enfrentar un escenario así, cada una por su cuenta. Vamos cerrando este rico debate, solamente tienen 1 o 2 minutos para cerrar con la respuesta. ¿Cuál es la verdadera medida de las medidas económicas de ajuste, Cristian? Las verdaderas medidas son las que están por debajo de la mesa, las que no se comunican de manera directa, las que están están codificadas en reformas legales que son de difícil comprensión para el común de los mortales, para el común de los abogados incluso diría yo, y para el común de los economistas también, para los sociólogos, para no quedar mal con los colegas, y al mismo tiempo son medidas que están yendo en
en la corriente contraria de los verdaderos intereses del país, en función de los anuncios que ha hecho el presidente. Y yo sí soy de la idea de que estamos en el marco de una crisis desatada, de una crisis autoinducida, en la que no me puedo atrever a decir quiénes son los que efectivamente van a capturar o van a concentrar la riqueza al final de todo esto, pero la historia reciente del país ya nos dijo, ya nos puede decir en crisis más o menos parecidas a quiénes fueron los que capitalizaron, y los que capitalizaron en su momento fueron los grupos financieros de este país. Belén. Yo quería retomar un poquito la idea que Franklin manejaba de que, digamos que viene milagrosamente el FMI y nos da unos milloncitos para sobrevivir. Me preocuparía qué haríamos con esos milloncitos, porque si seguimos con la misma manejo económico que hemos tenido hasta ahorita, por más que nos lleguen esos millones, no sé qué es lo que haría este gobierno con ese dinero, porque inclusive todo el dinero que ha venido, o sea, no sé si todos se preguntan qué han hecho con todo el dinero de la deuda que han contraído durante los 3 años de gobierno. No vemos obra pública, no vemos movimiento económico, no vemos inyección en la banca pública. Entonces, a mí sí, si viniera ese dinero, probablemente lo que harían es guardar en la Reserva Internacional y pagar la deuda. No creo que haya una medida económica que se reactive, que reactive la economía, porque los dogmas o inclusive su propia intención de llevar esta situación a un cataclismo es evidente. Entonces, ni siquiera ahí vería yo una salida. Y como dice Cristian, los intereses están, para mí los intereses están claramente definidos en un tema más ideológico, económico, si quieres, que es ya conseguir la autonomía del Banco Central. Es esa la verdadera medida. Y yo no descartaría que en los próximos meses, ante la situación que no avanza, se insistan en medidas que dijeron que iban a dejarlas por un lado, que como es el tema de los subsidios de los combustibles. Yo no descartaría eso. Finalmente, yo sí quisiera poner algo que tal vez no hemos discutido mucho, que es el tema del coronavirus. Esta pandemia evidentemente le pone en jaque al Estado, porque el Estado va a tener que gastar en salud, muy en contra de sus intenciones de aumentar el gasto. Va a tener que hacerlo, y espero que lo haga responsablemente, y eso es algo que debemos exigir como ciudadanos, porque la prevención va a venir desde el Estado. Muchos países de Alemania, en Europa, están haciendo inyecciones de dinero en la economía para no tener un frenazo tan alto, porque los mercados están frenados por el coronavirus, pero también en la salud pública, porque tiene que responder el sistema público frente a la pandemia. Entonces esperamos que en ese sentido Richard se deshaga un poco de sus dogmas y se dé cuenta que tiene que invertir en la salud pública para poder salvar las vidas de los ecuatorianos. Y la economía de los ecuatorianos. Franklin. El coronavirus ha generado un ímpetu de políticas keynesianas en todo lado, pero la Cámara de Comercio ya puso a circular la idea de que hay que aprovechar la crisis para completar el ciclo de reformas pendientes. Esas son nuestras élites. Las medidas dan el reflejo de cuán sometido está el gobierno a estos intereses, de cuánta poca independencia tiene de estos intereses, y de cómo sin un Estado con independencia de las grandes fortunas no se puede pensar en un proyecto de desarrollo democrático para las mayorías. Eso es lo que está en disputa. Esperemos que se pueda revertir esta situación. Agradecemos a nuestra audiencia, también a nuestros invitados y a nuestra invitada por tan nutritivo diálogo, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo soñé. Programa clasificación